Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor. Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz y que mi luz te... Comenzamos aquí Compartiendo Valores, un programa que pretende destacar actividades de la comunidad de Bahía Blanca y la región. Y hoy estamos con María Laura Espadaro, médica especialista en infectología, ¿es así? Sí, correcto. Esa es mi especialidad. ¿Trabajas en el hospital municipal? Trabajo en el hospital municipal y trabajo en la clínica Raúl Matera también, en la clínica de empleados de comercio. La idea es charlar con vos para hablar a la gente de un momento muy difícil. Primero, ¿qué consiste esta especialidad? Bueno, infectología es una especialidad un poco amplia. Nosotros nos hacemos conocidos cada vez que ocurren estas cosas. Ya tuvimos una situación similar en el 2009, cuando fue la pandemia de gripe. El infectólogo tiene muchas funciones dentro del hospital, porque nosotros tenemos mucho que ver con las infecciones intrahospitalarias, con las infecciones crónicas. Nosotros tratamos a los pacientes con VIH. Pero bueno, en esta situación que nos toca vivir, tenemos un rol bastante importante o central, porque bueno, estamos participando en todo lo que tiene que ver con la coordinación de acciones, tanto preventivas, que es lo que estamos aplicando ahora y es a lo que más tenemos que darle importancia en este momento que estamos viviendo en el país, que todavía estamos en una fase de contención del virus, y también ya tenemos toda una película hecha hacia adelante con las cosas que vamos a hacer si el sistema sanitario necesita ampliarse para poder cumplir con los requerimientos que esta epidemia está generando en otros lugares del mundo también. Vamos a empezar con un tema que por ahí queda un poco atrás porque ocurrió ya hace tiempo. ¿Cómo surge el virus? Bueno, los virus tienen esta característica. Los virus, sobre todo este tipo de virus, que tienen como material genético el ARN, que es un material genético, si se quiere, más precario que el material genético humano, cuando se multiplican para sobrevivir, porque los virus para seguir en el tiempo tienen que multiplicarse. Cuando se van multiplicando se van mutando, se van cambiando. Entonces esos cambios a veces son cambios menores que no generan diferencias con los virus que ya vienen circulando, pero a veces ocurren cambios mayores que generan un virus muy distinto y por eso se dice que es un virus nuevo. No es un virus nuevo, es un virus de una familia que ya existía, que se modificó tanto que se diferenció de lo que ya venía circulando. Esto pasa mucho y pasa sobre todo en estos virus porque circulan entre los humanos y los animales. Entonces, en estos idas y vueltas con los animales, a veces el animal hizo circular el virus, lo modificó, y cuando ese virus recupera la capacidad de infectar al hombre, se generan estas pandemias, y es un poco lo que pasó en China. No se sabe exacto qué animal, se sospecha que puede haber sido los murciélagos, en un momento se hablaron de los pangolines, eso medio se descartó, pero bueno, probablemente en la cultura china que convive tanto con los animales y come animales salvajes, claro, y los cría y los faena y los come en el momento, ese contacto tan estrecho generó este salto del virus de la especie humana al animal y esta circulación mundial que ahora tenemos. Y así fue como se expandió por el mundo, porque originariamente surgió en China y de allí. Ahora cuando hablamos de casos autóctonos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque por allí primero eran casos importados y después los autóctonos. ¿En qué momento puede surgir un caso autóctono? En realidad hay que diferenciar el caso importado, el caso secundario y el caso autóctono. Un caso autóctono sería, hoy por hoy, una persona que le diagnosticamos coronavirus y no tiene ningún factor de riesgo que nos explique por qué lo tiene, ¿se entiende? Eso también diferenciando un poquito de los casos secundarios, que es lo que en este momento tenemos en el país, que son los contactos estrechos de los casos diagnosticados que también han contraído el coronavirus. Pero esa persona estuvo en contacto con un paciente diagnosticado, ¿se entiende? El caso autóctono sería, yo no estuve de viaje, no estuve en contacto con nadie que viajó y hoy tengo coronavirus. Cuando eso aparece, cuando aparece el caso autóctono, nos está hablando de que ya hay circulación viral en el país.
Por eso los países se van modificando su condición y algunos países han entrado en los países de riesgo como Chile y Brasil, que este lunes se incorporaron a la definición de caso sospechoso, porque ellos ya han tenido casos que no han podido explicar ese contacto con los casos ya diagnosticados. Así que eso va como marcando etapas, porque cuando nosotros ya sepamos que el virus está circulando, sabemos que las medidas que tenemos que tomar son otras. Por supuesto que el aislamiento va a servir siempre, pero este aislamiento es muy importante en esta etapa, donde los casos que se están diagnosticando están siendo separados de la comunidad. Entonces ya ahí evitamos el contacto. Si a su vez la comunidad se aleja y evita lo más posible estar en contacto con otras personas, es como que no permitimos la cadena, porque el virus únicamente puede pasar de una persona a la otra. Ahora, bueno, se dice que se estudia la posibilidad de una vacuna, de cómo combatirlo. Ahora, mientras tanto, se habla de un pico en un momento dado. ¿Después puede disminuir naturalmente una epidemia, una pandemia? Sí, por supuesto que sí. O sea, las personas que se van infectando van adquiriendo inmunidad. Entonces el pico va bajando en la medida que las personas se van inmunizando. Esto es lo que pasó con la gripe H1N1. En el 2009 se enfermó todo el mundo, quedó un pequeño porcentaje de población sin enfermarse, entonces para el año siguiente los únicos susceptibles que había eran los que no habían tenido la gripe A. Entonces eso va pasando. El problema que nosotros tenemos que manejar es, cuando uno larga el virus a la comunidad puede tener una expansión descontrolada que nos va a generar un pico alto inmediato, o una expansión controlada que nos va a generar una curva más gradual y nos va a permitir como sistema de salud tener espacio para atender todas esas consultas, ¿entiende? Espaciar en el tiempo los casos. Si toda la ciudad de Bahía Blanca se enferma en una semana, el sistema de salud colapsa, porque los hospitales siguen siendo los mismos, los médicos seguimos siendo los mismos, y no hay forma de que el sistema de salud se estire. Ahora, si la comunidad de Bahía Blanca se van a infectar todos, pero se van a infectar en el transcurso de 3 meses, todas esas personas van a poder ser atendidas adecuadamente y vamos a bajar muchísimo los riesgos de que personas con necesidad de cuidados críticos no los reciban, que es un poco lo que les está pasando en Italia. Tuvieron muchos casos de golpe y entonces el sistema de salud está colapsando y eso es lo que tenemos que evitar por todos los medios que ocurra acá. Por suerte acá se van tomando medidas ya y eso tal vez favorezca porque no está tan diseminado el virus, ¿no es cierto? Sí, exacto. Por eso es tan importante el mensaje de tu programa y de toda la gente de prensa que nos está ayudando en esto, en que la gente entienda que las medidas que parecen exageradas son necesarias. Necesitamos que las calles de Bahía Blanca estén vacías, que la gente se quede en las casas, que solamente se salga a trabajar y volver aquel que no tiene que quedarse en la casa, porque también se están tomando la conducta de dar muchas licencias para las personas que son de riesgo. Pero bueno, tenemos que notar las calles de la ciudad vacía y para eso le pedimos la colaboración a todos, porque también si vemos la calle vacía vamos a salir menos, o sea que contra más colaboremos en este concepto no vamos a tentar al otro de que salga, así que hay que salir para lo indispensable. Tomémoslo como algo contagioso. Hacemos una pausa, María Laura, y seguimos. Bueno, genial. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Continuamos en Compartiendo Valores, como siempre recordamos que este programa después lo podemos ver por nuestras redes sociales y seguimos con María Laura Spadaro, especialista en infectología. ¿Y cómo ves el sistema de salud en Bahía Blanca ante este caso de esta pandemia que nos ha llegado a Bahía Blanca sin duda o está llegando? ¿Cómo ves que se puede atender la situación? Mira, yo a todos les estoy comentando esto. Estamos en ventaja. ¿Por qué? Porque lo mismo que nos pasó en el 2009 es probable que nos pase este invierno.
La diferencia es que en el 2009, cuando empezó la epidemia de gripe, nosotros nos estábamos enterando en marzo, abril que algo iba a pasar, y en junio ya teníamos la gripe. O sea que todo lo que se fue haciendo sobre la marcha y sobre la aparición de los casos, y ahora estamos trabajando esto desde enero prácticamente y con firmeza desde principios de mes, ya hace 3 semanas prácticamente que los comités, primero se llamaron comités de contención, ahora ya se les puso el título de comité de crisis. Están trabajando en medidas que vamos a tomar y ya todo lo que se hizo en el 2009 ya está pseudo activado para ir usándolo en la medida que lo necesitemos. Entonces, los hospitales van a tener más camas, se van a ampliar las posibilidades de camas de terapia intensiva, se está disminuyendo la actividad de los hospitales en otras cuestiones que ocupan espacios. Bueno, en eso estamos en ventaja, y además la ventaja que tiene esta ciudad, que es una ciudad grande pero chica, es una ciudad que tenemos una población importante, por eso tenemos que ser conscientes de acatar a las medidas de aislamiento, pero a su vez tenemos una comunidad médica que puede trabajar totalmente en conjunto, porque nos conocemos todos los infectólogos, porque todos los hospitales tienen su representante. Así que bueno, existe en este momento un comité de crisis en cada uno de los hospitales que está armando sus cosas internas, y a su vez un comité de crisis en la ciudad que nos estamos reuniendo al menos una vez por semana para tomar acciones conjuntas. O sea, todo lo que está haciendo un hospital que le es de utilidad al otro hospital también lo utiliza. O sea, acá nadie trabaja por separado, así que en eso estamos muy bien. La verdad que es un orgullo y da gusto trabajar así. Y en cuanto a la cantidad de respiradores, ¿hay bastante? ¿Hay suficiente? La cantidad de respiradores hay, nunca sabemos si van a ser suficientes. Todo va a depender de lo que hagamos como comunidad para que el pico sea de golpe o sea espaciado. Uno de los grandes problemas que tienen estas enfermedades, que también pasó con la gripe A, es que los pacientes a veces requieren muchos días de respirador. Entonces el problema no es cuántos respiradores tenemos, sino cuántos vamos a tener disponibles. Porque si un paciente yo lo interno y lo tengo 3 días en el respirador y sale, fantástico. Pero si lo tengo que respirar durante 15 días, se van acotando los lugares. Entonces hay que pensar que el recurso está. También se están pensando recursos extras, porque los respiradores se pueden alquilar, se pueden conseguir. Lo que pasa es que en la medida que la crisis se desencadene en todos los lugares, también van a ser más difíciles esos recursos. Así que tenemos que ser muy conscientes de que la función más importante hoy por hoy la tiene la comunidad, frenando la onda de expansión de esto. El sistema de salud se está preparando y tenemos los medios, pero si tenemos 1000 casos juntos no los vamos a poder atender, y eso está clarísimo. ¿En qué momento la gente debe recurrir al médico, al hospital? Hablando que es un momento que hay cambio de temperatura, que los resfríos comunes están permanentemente al orden del día. ¿En qué momento, cuando hay fiebre, cuál es el momento que se debe recurrir a hacer la consulta? Bueno, el cuadro del coronavirus es un cuadro respiratorio como cualquier otro y no se puede diferenciar 100% de la gripe por los síntomas, pero tiene algunas cosas características. La fiebre alta es bastante común porque es un virus nuevo y es un virus agresivo. O sea que es bastante común que la persona que tiene coronavirus tenga fiebre. El que tiene resfrío no tiene fiebre, entonces eso ya lo aleja de la definición. Claro. Y la otra cosa bastante característica es que el coronavirus afecta más la parte respiratoria baja, entonces da más tos seca, más que mocos, congestión, estornudos. ¿Sí? No quiere decir que uno puede estar 100% seguro que el que tiene mocos no tiene coronavirus. Pero bueno, por lo menos tenemos que tener ese síntoma, la fiebre, la tos, y también puede haber dificultad respiratoria porque es una tos que complica la respiración. Entonces, hoy por hoy el paciente que sospecha tener coronavirus, que sería aquel que tiene estos síntomas y estuvo de viaje en los últimos 14 días o tuvo un contacto con un viajero en los lugares de riesgo en los últimos 14 días, esa persona tiene que ir inmediatamente al hospital, porque hoy por hoy esos pacientes se están aislando de la comunidad. El resto de los cuadros que son banales, bueno, una persona tiene un poco de moco pero no tiene fiebre, no estuvo en contacto con nadie de riesgo, tenemos que evitar de que vayan al hospital justamente para no juntar estas dos situaciones. Entonces nosotros lo que les pedimos es, persona que sospecha que tiene coronavirus tiene que ir a la guardia, personas que tienen enfermedades graves tienen que ir a la guardia. Bueno, no nos olvidemos que la gente sigue teniendo infarto, sigue teniendo ACV. El resto traten de evacuar la consulta de una manera telefónica. Hay números, hay un número a nivel provincial que es el 148 que se puede utilizar para consultar justamente esto. Bueno, tengo dudas, ¿tendré que ir a la guardia o no? Bueno, intenten llamar a ese número, cuesta comunicarse, pero si uno insiste lo puede hacer.
antes de ir a la guardia inmediatamente para que evitemos el colapso de la guardia y que se nos junte en la misma guardia la persona con sospecha de coronavirus y la persona que viene por otros cuadros. O sea, es que me parece que es un interesante dato porque la gente está atemorizada y ante cualquier síntoma de resfrío ya empieza a dudar y es cierto, por allí se mete en la boca del lobo, como se dice, sin ningún sentido, ¿no? Sí, no solo eso, además tenemos que ser muy claros en quién sospechamos y en quién usamos los recursos, porque si cada persona que tiene un síntoma respiratorio va a la guardia y yo pienso que es una sospecha de coronavirus y utilizo barbijos, camisolín y todo lo que en el sistema hospitalario se está utilizando, cuando tengamos realmente el pico un poquito más adelante no vamos a tener esos elementos, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Entonces lo que yo les invito a la gente es tratar de hacer una consulta telefónica. Muchos médicos tenemos contactos con nuestros pacientes a través de teléfono, entonces yo no les digo que vuelvan locos a los médicos, pero traten de hacer una consulta telefónica por lo menos para categorizar y decir, bueno, ¿vale la pena que vaya a la guardia o no? Utilicen el 148 que está disponible para eso y quedarse tranquilos que realmente el cuadro de resfrío sin fiebre no es un cuadro de riesgo y que uno puede esperar hasta el otro día para hacer, digamos, la consulta y ver qué se puede hacer. Pero me parece que en eso la gente está muy consciente, ¿sí? Tenemos que insistir en que se queden en la casa y que las calles de Bahía Blanca empiecen a notar esa diferencia de quietud. Prevención más que nada. Tal cual. Hacemos otra pausa y vamos al último bloque, que ahí vamos a hablar de los factores de riesgo de quien tiene más posibilidades de contraer la enfermedad o arriesga con esta enfermedad. Bueno. Imprenta Pinilla, Industria Gráfica, Servicios Profesionales. Roca 24, teléfono 0291-455-4304. Preti, un paso más adelante. Cermat es una historia de energía que se sigue escribiendo. Son más de 50 años de compromiso, constancia e innovación que nos han permitido evolucionar de la mano de un equipo a la altura de las necesidades del mercado, con innovación de punta en procesos y maquinarias de clase mundial. Nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes gracias a la calidad de nuestros productos. Somos Cermat. Energía siempre. Ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores. Seguimos hablando con la doctora María Laura Espadaro, infectóloga. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de a quiénes ataca el coronavirus o quiénes son las personas de mayor riesgo. Es importante dar ese dato, ¿no? Bueno, yo les separo esto. El coronavirus puede atacar a cualquiera, porque la realidad es que ninguno de nosotros tenemos defensa porque es un virus que nunca circuló por acá. Pero el 90% de las personas que se enfermaron son mayores de 30 años, o sea que parecería que la población pediátrica no es que no se infecta, no se sabe si no circula el virus en los niños, pero no tienen síntomas o claramente no tienen casos graves. Esto nos ayuda un poco porque en el invierno se nos junta la bronquiolitis, la gripe y todo lo demás. O sea que estaríamos hablando de población mayor de 30 años, todos los adultos nos podemos enfermar, no es que esto es exclusivo de la gente mayor. Los jóvenes de hecho son un foco de la epidemia en este momento porque de hecho son las personas que más en contacto están, entonces son un poco el nudo de la circulación del virus. Los que más viajan también. Exacto. Así que todos los adultos se pueden infectar, pero sí está clarísimo que las personas de riesgo a morirse o las personas que han tenido complicaciones son los mayores de 60 años. Esto baja un poquito la edad con respecto a las otras enfermedades respiratorias que decíamos 65, mayores de 60. Y los que tienen comorbilidades, son enfermos cardíacos, son enfermos respiratorios, tienen inmunodepresión. Bueno, básicamente todas esas personas tienen más riesgo de tener enfermedad severa y complicarse. Por eso en nuestra población tienen que ser las personas que más cuidemos y que más coloquemos en el aislamiento adecuado para que si nos enfermamos, porque probablemente muchos de nosotros nos vayamos a enfermar, bueno, en mi casa yo sería la condenada a no ver a mi madre, por ejemplo. Claro. Seguramente mis hermanos la visitarían y yo no, por una cuestión de mayor riesgo por estar en contacto con el sistema de salud. Entonces tenemos que proteger mucho a esas personas, a los mayores de 60 años y a esas personas que tienen comorbilidades que les pueden generar complicaciones. ¿Y cuáles son las...
concretamente, el tema del barbijo, ¿es necesario usarlo? ¿Quiénes los deben de usar? Me encantó tu pregunta. No, el barbijo no tiene ninguna indicación de uso en la comunidad. Los guantes tampoco. En la comunidad lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos. La única forma de que el virus nos llegue es que alguien nos tosa en la cara, que normalmente no nos pasa. Claro. Y si cumplimos esta cuestión de quedarnos en casa y no juntarnos con gente y demás, menos nos va a pasar. Y la otra forma es que yo toque algo contaminado y con mis manos me lo lleve a las mucosas de la cara, que pueden ser los ojos, la nariz o la boca. O sea que lo que sí tenemos que hacer en la comunidad es lavarnos las manos. Con agua y jabón o con alcohol en gel. Tampoco tiene sentido que todo el mundo se esté estoqueando de jabón en gel, de alcohol en gel, porque el alcohol en gel es necesario en esos lugares donde no nos podemos lavar las manos. Claro, eso es lo que esa pregunta te la iba a hacer, si el agua y jabón reemplaza el alcohol en gel o no. Son equivalentes, ninguno de los dos es mejor. Es lo mismo, uno o el otro. Es lo mismo usar una cosa o la otra. El alcohol en gel nos es muy útil cuando yo no me puedo ir a lavar las manos a la pileta cada rato. Claro. Por ejemplo, en el hospital yo atiendo pacientes y no puedo, entre paciente y paciente que atiendo en la guardia, ir a lavarme las manos a la pileta. Cada tanto voy y me las lavo igual. Pero tengo el alcohol en el escritorio y cada vez que atiendo a un paciente me lavo las manos con el alcohol. Entonces eso es muy importante y además entender que estos recursos van a ser muy importantes en los sistemas de salud. Entonces si la comunidad sale a comprar cosas que no son necesarias, también van a faltar en otros lugares donde sí lo sean. Claro. Así que ni el guante ni el barbijo tienen indicación de uso en la calle o en las casas. Ahora, qué interesante, el otro día escuchaban, creo que fue en España, que brindaron un aplauso a la gente que trabaja en salud. Qué rol importante tienen de ustedes hoy en día, ¿no? Se sentirán un poco saturados, pero con la satisfacción de estar trabajando por una necesidad imperiosa que tiene la población. Sí, yo creo que siempre esas cosas son emocionalmente hacen bien, pero yo lo que quiero decirle a todos es, la comunidad de salud es importante siempre, siempre, sí. Y no solo la comunidad de salud, la comunidad educativa, la comunidad, las fuerzas de seguridad. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, hoy por hoy estamos capacitando policías para saber qué tienen que hacer en esta situación de pandemia. Estamos viendo cómo las maestras desde sus casas le están mandando las tareas a los chicos, porque no es que estamos de vacaciones, estamos en aislamiento por un riesgo comunitario, un riesgo sanitario, y todos están haciendo su parte. O sea, no, por supuesto que estamos orgullosos como sistema de salud de todo lo que está pasando, pero yo ver que las maestras de mis hijos me están mandando continuamente las tareas también me llena de orgullo, porque tenemos que entender que esto no son vacaciones, es un aislamiento y tenemos que buscar todos la manera de colaborar, y mucha gente se está poniendo la camiseta y está haciendo cosas muy buenas. No saben la cantidad de gente voluntaria, anónima, que se acerca al hospital a ofrecer su ayuda en lo que puedan. Así que bueno, todo eso es muy valioso. Me parece importante lo del aplauso, pero me parece importante que entendamos que como comunidad necesitamos de toda esa gente y la tenemos que valorar todo el tiempo, ¿no? Y que bueno, que el agradecimiento tiene que ser para todas esas personas que están poniendo su granito de arena. Sí, vos sabés que por ahí uno escucha comentarios y uno también se lo pregunta, ¿no? El personal de seguridad, vos lo nombraste, tiene que estar preparado para poder activar su trabajo y no correr riesgo tampoco, ¿no? Porque bueno, estaba escuchando que hay personas que por allí no cumplen con la cuarentena y sin embargo tienen que intervenir ellos y también es un factor de riesgo para ellos. Bueno, por eso cuando se empezó a hacer todas las capacitaciones y demás, se fueron armando grupos de personas que puedan estar en riesgo, y de hecho ahora que ya pasamos la parte de entrenamiento del personal de salud y eso que es lo más importante, ahora estamos haciendo ese tipo de capacitaciones. Los comerciantes, las personas que trabajan en seguridad, los bomberos. Los bomberos en general tienen una preparación muy importante porque ellos están formados para atender en catástrofes, ¿no? Es parte de su formación. Sí, sí. Pero bueno, estamos entrenando justamente al personal policial, a las personas de seguridad que trabajan dentro de los centros de salud, que no son personal de salud, pero están también ahí, los administrativos. Bueno, por suerte todo el mundo está recibiendo las instrucciones. Ahora estamos tratando de hacer charlas más virtuales para justamente respetar esta cuestión de no hacer grupos grandes de personas y no estar en contacto, pero bueno, estamos formando a toda esa gente para que todos estemos preparados y prevenidos.
¿Por qué cuando ingresa una persona de otro país se habla de 14 días? ¿Desaparece el virus, el riesgo de contagio? ¿Cómo es? Es el periodo máximo de incubación. O sea, la persona que más ha tardado en tener síntomas ha sido 14 días. Por eso se estableció esa cuarentena, que no es cuarentena, pues son 14 días, no son 40, para todos los viajeros, porque es el tiempo en el cual podría presentar síntomas si estuvo en contacto con el virus. Y nos sirve como una barrera para que esa persona no esté en contacto con otras. Así que bueno, es una medida muy importante. Los viajeros tienen que guardar el aislamiento y tenemos que bajar lo más posible el contacto interhumano en las personas, inclusive aquellos que no hayan viajado. Se nos termina el tiempo, María Laura. Creo que aprendí un montón y seguramente mucha gente que vea este programa va a aprender a partir de tu charla. Te agradecemos infinitamente de haber tomado el tiempo para venir hasta acá y charlar con nosotros. Y bueno, y felicitaciones por la tarea que realizan. Bueno, muchas gracias y muchísimas gracias a ustedes porque no nombramos también como dentro de las personas que están colaborando mucho y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación realmente nos han dado una mano impresionante. Así que este programa sirve para que llevemos información para que la gente esté prevenida pero no tenga miedo, porque el miedo paraliza y la prevención ayuda. Entonces es muy importante la labor que ustedes hacen también. Gracias, María Laura. A todos ustedes los invitamos la próxima semana a ver otro programa de Compartiendo Valores. Donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver. Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma. Tu rosa de los vientos seré.